Buenas tardes a todos y todas, bienvenidos a esta nueva reunión de los jueves clásicas del Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho. Es una alegría enorme volver a verlos. Ahí estoy viendo a nuestro querido Alexis Weyer, estoy viendo a nuestro querido Salvador Latorre de Mur, de Alicante, te recuperamos, ¿eh? Alejandro Domínguez Benavides, el vicedirector de nuestro instituto. José Manuel, desde las Canarias, qué gusto verte, una alegría enorme, enorme. Y el resto de la gente que no tiene prendidas las pantallas, seguramente los que están en Europa están con el pijama puesto, así que quieren escuchar, pero no quieren ser vistos, lo cual es legítimo, es legítimo, a nosotros nos pasaría lo mismo. Así que, sin más, voy a darle la bienvenida a las dos presentadoras de esta obra que hoy tenemos el gusto de presentar en nuestro instituto, que me llamó mucho la atención, no me acuerdo cómo me enteré de la existencia de esta obra, seguramente por los grupos y las redes a las que estoy suscripta. La obra es Familia Judía y Patrimonio, normativa, problemáticas y estrategias en la Castilla bajo medieval, publicada en Granada por la editorial de la Universidad de Granada en 2025, escrito por Marina Girona Berenguer y cuya presentación estará a cargo hoy de Elisa Caselli. Así que supongo que va a hablar en primer término Elisa o va a hablar en primer término Marina. Sí, en primer lugar, la profesora Caselli. Perfecto, entonces presento, en realidad voy a presentar a las dos. Primero voy a presentar a la autora del libro, Marina Girona Berenguer, que es investigadora postdoctoral del Departamento de Historia Medieval y Ciencias Técnicas Historiográficas de la UNED, Universidad de Educación a Distancia, en Madrid. Es licenciada en Historia y en 2020 obtuvo su doctorado en Ciencias de las Religiones. Su área de especialización se centra en el estudio de las comunidades judías en la Sefarad medieval. Entre sus líneas de investigación se encuentran el estudio de la familia judía y la transmisión de su patrimonio, el análisis de los procedimientos judiciales de las aljamas judías y las particularidades históricas del asentamiento de judíos en tierras de señorío. Y quien va a presentar la obra de Marina es Elisa Caselli, que es doctora en Historia de ES, Francia, 2010, es magíster en Historia de la UNIA de España, es licenciada en Historia por la Universidad Nacional de Rosario, es docente titular e investigadora en la Universidad Nacional de San Martín, en Argentina, donde codirige el programa de estudios sobre los mundos hispánicos. Es miembro de grupos de investigación de España, Francia y Argentina. Entre sus publicaciones se cuentan más de 30 artículos y capítulos en obras colectivas y 5 libros. Sus investigaciones se centran en la historia de la justicia en la monarquía hispánica, con énfasis particular sobre la gestión económica de la administración de justicia y asimismo, obviamente, sobre las minorías judías y conversas. Así que, Marina, Elisa, bienvenidas al Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho. El piso es de ustedes. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. ¿Se me escucha bien? Si podés Muchísimas hablar gracias. un poquitito más alto, Elisa, mejor. Sí, cómo no. ¿Así? ¿Mejor? Mejor. Eh, Muchas gracias. Es un placer para mí tener esta oportunidad de, bueno, de participar de estas reuniones y, por supuesto, de presentar el libro de Marina Girona Berenguer.
un placer por varios sentidos. Por un lado, porque conozco los trabajos de Marina desde hace tiempo, sé de la calidad de sus trabajos, así que cuando me propuso esta presentación yo intuía que iba a ser una lectura placentera y efectivamente no me equivoqué. Se trata de un libro excelente, la verdad. Pero además de tratarse de un gran trabajo, me resulta muy cercano porque conozco prácticamente todos los casos estudiados en el libro, por lo que además se me hacía como si fuera la conversación sobre viejos conocidos, ¿no? Las familias, todas estas familias que estudia Marina. Pero obviamente que quiero apresurarme a hacer una aclaración porque conozco todo ese material de archivo, pero lo he estudiado a partir de otras preocupaciones. En mi caso, más que nada centrada en la administración de justicia cristiana sobre las minorías y judía y judeoconversa, los solapamientos, las disputas jurisdiccionales y competenciales, por lo que mientras leía además me interesaba y aprendía, ¿no? Sobre todas estas cuestiones familiares sobre las que yo no me había detenido específicamente porque estaba viendo las mismas fuentes, pero desde otra perspectiva, ¿no? Entonces, bueno, esto no es más que un ejemplo de cómo lo que siempre decimos, ¿no? Desde la investigación histórica, cómo una fuente desde el lugar donde se la interrogue puede brindar distintas respuestas. Familia judía, patrimonio, normativas y problemáticas y estrategias en la Castilla bajo medieval es realmente un excelente libro. Desde ya, y tal como el propio título lo enuncia, es el resultado de una investigación sobre familias judías y las problemáticas en torno a la administración del patrimonio. Pero en el modo en el cual se lleva a cabo la tarea investigativa y en particular la manera en que los resultados son expuestos merecen comentarios especiales. Marina despliega un análisis exhaustivo sobre la documentación excepcionalmente nutrida, cuyos manuscritos se conservan en diversos repositorios documentales, a los que conjuga además con numerosas fuentes editadas. Su trabajo se expone a través de una redacción cuidada y precisa, muy precisa desde el punto de vista conceptual, y esto lo quiero recalcar. Además, se trata de un texto ameno, que es acompañado de gráficos y tablas que ayudan, además, clarifican aún más la exposición. Vale resaltar que el estudio, con una extensísima bibliografía, yo creo que más de 300 títulos, si estimé bien, está compuesta tanto de obras clásicas e ineludibles, o sea, las obras centrales que tienen que aparecer en un libro de estas características y de esta temática están presentes, como también textos de facturación reciente, ¿no? Es decir, que cuenta con un soporte muy sólido, tanto documental como bibliográfico. Entre los méritos del libro, las aportaciones más importantes desde mi perspectiva, por supuesto, en primer lugar, subrayar el elevado nivel del análisis del corpus documental, porque un soporte de fuentes y de bibliografía es fundamental, por supuesto, ¿no? Pero esa base nada nos dice por sí sola. Entonces, el valor de la indagación es lo que le da forma, lo que le da sustento en realidad. A esta primera gran virtud voy a sumar algunos comentarios puntuales. Por empezar, respecto de las fuentes judiciales, que bueno, que constituyen uno de los pilares principales del trabajo, ¿no? No hace falta insistir sobre la riqueza de este tipo de documentación, sobre todo si se hace una lectura minuciosa de la misma como es la realizada en esta oportunidad.
de todos modos, existen recaudos metodológicos muy importantes que es importante tener presente. Por un lado, es preciso recordar que se trata de una fuente mediada, es decir, las voces que nos llegan a través de ellas son producto de lo que de lo que los escribientes oían y volcaban al papel. Entonces, y eso se hacía casi siempre de una manera rutinaria, utilizando muchas veces abreviaturas sui generis, o sea, eran muy personales, no había un único modo de registrarlo, y diversas fórmulas que repetían de manera cotidiana. Otra cuestión clave es el lenguaje. En este caso, no solo por la más obvia de las traducciones o transliteraciones del hebreo, como es en este libro en particular, sino por las distintas cosmovisiones que podían converger en un mismo documento, ¿no? Experiencias de vida muy distintas, de procedencia social muy diferente, pero todas eran traducidas, entre comillas, o interpretadas y vertidas al proceso judicial según el criterio de quien escribía, ¿no? Según el criterio de quien registraba. Y entonces todas estas cuestiones hay que tener presentes cuando uno se acerca a este tipo de documentación. En el caso de mujeres, esta interferencia es doble porque tenemos la traslación de voces femeninas en un registro masculino. Finalmente, pero no de menor importancia, es necesario tener presente que todo este tipo de documentación nos remite a una realidad conflictual. Aunque suene muy obvio, se llega a los tribunales porque hay un litigio, porque hay un problema, una diferencia. Entonces, el escenario que nos devuelve es un escenario siempre de conflicto. Allí se exhiben desde pequeñas traiciones e incumplimientos de contrato a grandes crímenes, ¿no? Pero siempre, insisto, con este contexto de enfrentamiento de equilibrios quebrados. No obstante, tanto las denuncias como las manifestaciones de parte o las deposiciones de testigos nos dicen también cómo hubieran debido ser las cosas si ese hecho desencadenante no se hubiera producido. Entonces, obviamente que esto siempre de acuerdo a los intereses y a la cosmovisión de quien declaraba, desde ya. Pero en otras palabras, expresan qué era lo que hubiese correspondido, qué era lo correcto, ¿no? Por otra parte, más allá de que lo expresado fuera o no verdadero, importa lo verosímil, es decir, si cierta construcción argumentativa se presentaba, era porque, con independencia de su valor judicial probatorio, resultaba creíble y potencialmente beneficiosa. Entonces, aún con todas estas prevenciones apuntadas, se trata de un conjunto polifónico que nos permite inferir cuáles eran, en líneas generales, las concepciones de la sociedad estudiada, cuáles sus principios elementales, cuáles las limitaciones, hasta dónde era aceptable o tolerable, como también a partir de qué punto un hecho particular podía interpretarse como agravio, como injuria, como delito, que todos sabemos, esos constructos sociales que como tales varían en el tiempo y deben ser ubicados históricamente. Me detuve en señalar todas estas precauciones metodológicas, a mi juicio claves, porque todas y cada una de ellas han sido atendidas en el riguroso análisis realizado por Marina. Ella recupera todas las voces, pero no se fía de ninguna. O sea, no toma literalmente las cosas, respeta obviamente la literalidad del documento, pero lo hace jugar con sus interpretaciones y sobre todo en diálogos con otras fuentes, ¿no? En cada caso, en cada testimonio, introduce pequeñas salvedades, cruza las distintas perspectivas o intereses en juego de las personas involucradas y cruza también, y en esto quiero hacer especial hincapié, las diferentes normativas existentes. Desde las primeras páginas, Marina aclara
de modo sumamente pertinente que, cito, no basta conseguir las líneas de un proceso judicial. Tampoco como un único tipo de fuentes es suficiente para dar cuenta de una realidad. Sobre cada aspecto analizado, ella hace dialogar a la documentación de distinta procedencia para mostrar que no existían maneras excluyentes de mirar una misma cuestión o de resolver un litigio. Y este es uno de los aspectos más valiosos que tiene el libro. Relacionado con este punto que acabo de mencionar, deseo enfatizar un aspecto que, a mi juicio, es clave para cualquier estudio sobre la justicia o sobre el derecho en esos siglos, y esto es evidenciar la ausencia de una única fuente de producción normativa. Y esto era así tanto para la comunidad cristiana como para la judía o también e incluso la musulmana. Aunque los poderes con tendencia centralizadora en cada una de estas comunidades, en estos distintos periodos medievales, pretendiesen una uniformidad que facilitara el orden y en especial el control social, las particularidades emergían de un modo permanente. Esta pluralidad normativa es apreciable en los procesos judiciales, donde, según los intereses de las partes, se podía recurrir a las leyes de partida, al derecho canónico, a los fueros, entre otras posibles, pero muy especialmente a los usos y costumbres. Esta concurrencia jurídica se correspondía con la configuración jurídico-política del período, una configuración que facilitaba las disputas jurisdiccionales y competenciales. Y es precisamente en ese juego donde es posible apreciar no solo las distintas fuentes de producción normativa, sino su grado de aplicabilidad. Esta complejidad se muestra a la perfección en el libro de Marina. Por eso decía que es uno de los grandes méritos. Otra de las grandes virtudes es que, si bien no es un libro exclusivo sobre las mujeres, ellas tienen un papel bastante protagónico, sobre todo porque permite apreciar la capacidad de agencia femenina. Como hace ya varios años se viene señalando con acierto, entre otras investigaciones, las de Ofelia Rey Castelao, debemos dejar de hablar de la invisibilidad de las mujeres, pues basta con ir a los archivos para hacerlas no solo visibles, sino también apreciar sus capacidades, aún con las restricciones jurídicas que sobre ellas pesaban. Otro aspecto positivo es la mirada de conjunto que ofrece sobre las que tú vas, los contratos matrimoniales, porque fueron de una importancia crucial en la defensa de las dotes y arras, y son innumerables los casos en los que se aportaban como pruebas y eran aceptadas, mal que les pesara a los fiscales de la causa, porque siempre las rechazaban, pero eran aceptadas, como lo muestra muy bien Marina. Por otra parte, puesto que las dotes, tanto en el caso de las cristianas como las judías, tenían prioridad frente a posibles remates o confiscaciones, con frecuencia se las utilizaba judicialmente para salvaguardar el patrimonio familiar. Y esto se encuentra magníficamente analizado en el libro. Del mismo modo, es para destacar cómo se realizaba la indagación sobre las conformaciones y las relaciones familiares. Se deja en claro la importancia de la preservación de la familia, por supuesto, pero también se muestra que familia no era sinónimo de armonía. Asimismo, se exhibe la alta significación que tenían las cuestiones económicas, y de nuevo, esto era así tanto para la comunidad judía como para la cristiana. De allí la importancia de este estudio específico. Finalmente, pero no menos importante, el libro muestra muy bien la integración de los miembros de la comunidad judía en la sociedad mayoritaria cristiana. Y este es un aspecto central. No se trataba de una nación, de un reino aparte, de un estado dentro del estado, como muchas veces se lo ha mencionado, sino que
existía un profundo sentimiento de pertenencia. De allí el golpe tremendo que representó la expulsión, con consecuencias verdaderamente dramáticas que también se muestran en el libro. En síntesis, es un análisis rico, un panorama completo y complejo a la vez de las familias judías, que ofrece una lectura amena, agradable. En fin, podría seguir, pero prefiero recomendar la lectura del libro porque vale la pena, realmente. Felicitaciones, Marina, de verdad. Gracias. Muchísimas gracias, Elisa. Como yo siempre digo, presentar un libro es un arte, porque presentar un libro no es contar de qué se trata el libro, hay que tratar de despertar el interés sobre la lectura de ese libro. Así que me parece, Elisa, que lo has hecho maravillosamente bien. Así que celebro que Marina te haya acercado al instituto para presentar este libro. Así que sin más, le paso el uso de la palabra a Marina. Marina, seguramente vas a tener que cortar en algún momento porque se va a Vale, agotar el tiempo y vamos a volver a ingresar. Adelante. vale. Perfecto, Viviana. Elisa, me he quedado sin palabras. Voy a ver si puedo articularlas. Muchísimas gracias por tan valiosa reseña. Bueno, daros la bienvenida a todos. Buenas tardes. En primer lugar, quisiera agradecer al Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho por el interés y por la oportunidad de presentar aquí mi libro. Y, por supuesto, extender de nuevo ese agradecimiento a la profesora Caselli por prestarse amablemente a reseñarlo. A continuación voy a plantear algunas consideraciones metodológicas respecto al modo con el que desarrollé la investigación que dio como resultado el libro Familia Judía y Patrimonio. El estudio comprendió dos grandes bloques o temas, el de la familia judía medieval desde un prisma social y el de su patrimonio, es decir, la constitución y la transmisión de ese patrimonio familiar. Pienso que no se debe olvidar que en las sociedades preindustriales en general, los asuntos de índole familiar podían tambalear los cimientos de una pequeña unidad social, como era un matrimonio, pero también podían llegar a repercutir negativamente en el equilibrio de una comunidad entera. De este modo, la mirada hacia esas comunidades judías medievales ha de pasar necesariamente por el estudio de la familia, de sus familias, para asegurar una mayor comprensión. El origen de la investigación que dio lugar a este libro partió del redescubrimiento de la toma de contacto con dos documentos que resultaron clave para establecer el tema de estudio. El primero de ellos fueron unas leyes destinadas a regular el matrimonio y la herencia en el ámbito de la diáspora sefardí, es decir, unas ordenanzas comunitarias promulgadas en 1494 y 96 por un grupo de judíos de Castilla instalados en Fez, en el norte de África, tras la expulsión de 1492. El propósito de la emisión de estas normas era constituir una nueva comunidad que se amparara en unas costumbres previas, conocidas y respetadas por el grupo, es decir, una normativa bien asentada, que sirviera a la vez de referencia ante la llegada de nuevos judíos. Es decir, era la vía idónea para asegurar tanto un orden interno como una adecuada integración. Cuando yo empecé esta investigación, allá por 2014, esas leyes ya habían sido estudiadas previamente por Abraham Laredo, por la hebraísta Yolanda Moreno Koch, e incluso Shalom Balasher había publicado una transcripción de las mismas. Sin embargo, nunca habían sido puestas en relación con el pasado, con esa historia previa de los judíos. Esto es que no habían sido analizadas de manera retrospectiva con ese marco legal establecido por las comunidades judías antes de 1492, ni tampoco con su vida cotidiana, ¿no? Con el día a día de ese colectivo.
El segundo documento que supuso otro gran empujón fue el estudio del interrogatorio de un proceso judicial entre una conversa de Salamanca y un monasterio, una institución religiosa. El centro del debate radicaba en la herencia del primer marido de esa mujer, que había fallecido siendo judío. Todavía hoy, en 2026, no he podido establecer con claridad cuál fue la disputa que inició ese litigio, porque no ha aparecido el proceso, o bien se ha perdido o se ha traspapelado. Tan solo queda como recuerdo, como testimonio, ese interrogatorio. Pero la verdad es que su contenido es extraordinario. ¿Por qué? Pues porque los testigos que comparecieron, la mayoría conversos, que fueron presentados por la parte de la neófita, revelaron que entre los judíos de Castilla existía una multiplicidad de costumbres legales y cada comunidad se regía por unas normas concretas. No solo en relación con la organización comunitaria o de la aljama, sino también en lo referente al derecho de la familia y de sucesión. Este interrogatorio también fue dado a conocer en la década de los 80 del siglo pasado por parte de Carlos Carrete Parrondo, que por entonces era profesor de la Universidad de Salamanca. Lo dio a conocer en un breve registro, en una nota breve. No obstante, nadie reparó en su contenido y con contadas excepciones entre las que se encuentra la profesora Caselli, la academia en general tampoco se había propuesto estudiar, analizar de manera conjunta la documentación procesal con la normativa propia de esas comunidades judías. Es por esta razón por lo que la presencia de la profesora Caselli esta tarde resulta del todo agradecida y muy oportuna. Como ya habrán intuido, el enfoque de esta investigación ligaba la disciplina de la historia medieval con los estudios judíos. Mi propósito fue, desde el principio, aunar, trabajar tanto con fuentes vernáculas emitidas por los órganos públicos de la Corona de Castilla, como con fuentes internas, con fuentes judías, ya estuvieran escritas en hebreo o en aljamiado, que en esta ocasión se refiere a textos escritos en lengua romance con caracteres hebreos. Pertenecientes al primer bloque se encuentran pleitos, demandas, procesos judiciales, interrogatorios que judíos y judías incoaron ante los órganos de justicia del reino. Actualmente el grueso de esa documentación, como bien conoce la profesora Caselli, se encuentra en los fondos de la antigua Cancillería y Chancillería Real en archivos en Valladolid, aquí en España. Pero más allá de su contenido principal, esos documentos poseen un valor adicional, puesto que también permiten rastrear indicios o fases previas de pleitos litigados ante los jueces judíos en aljamas como la de Medina del Campo. A mediados del siglo XV, esa comunidad, por poner un ejemplo, contaba con un amplio cuerpo de jueces judíos y además con el asesoramiento de varios rabinos, entre los que destacaban Yuseu Ziel y Sento Matarón. De este modo, la documentación pública constata la respuesta por parte de las autoridades públicas cristianas por acoger e integrar las cuestiones referentes a judíos. Este desarrollo institucional fue excepcional desde mi punto de vista, puesto que solo se dio en aquellas sociedades en las que coexistieron diferentes grupos socio-religiosos, como fue el caso de los territorios hispano-medievales. En cuanto a las fuentes judías, analicé con detenimiento textos comunitarios como ordenanzas y estatutos, que se conocen en hebreo como takanot y askamot, y respecto a los documentos privados formalizados entre particulares, ante notario o escribano, adquirieron un gran protagonismo las ketubot, los contratos matrimoniales. También los documentos de últimas voluntades o tzabaot, y podría incluir igualmente los acuerdos prenupciales, prematrimoniales, en particular las condiciones o tenaín que se añadían paralelamente o con posterioridad en el contrato matrimonial. Esta documentación judía
posibilita hacer un estudio formal, tipológico, diplomático, de los modelos legales judíos escritos en hebreo, pero también permite conocer de primera mano las normas por las que estos se rigieron. Por ejemplo, las condiciones que se aplicaban o incorporaban en cada ketubá ponen de relieve la diversidad de costumbres existentes entre las diferentes comunidades o aljamas del territorio. De modo que ese contexto local específico resultaba determinante a la hora de establecer, por ejemplo, el régimen de un matrimonio, ya fuera de bienes comunes o privativo de bienes propios. Lógicamente, toda esta legislación comunitaria y de carácter privado, contaba con el respaldo y ante todo respetaba la ley primigenia, el derecho bíblico y su desarrollo a lo largo del tiempo, que es lo que se conoce como alajá o derecho alágico. Los responsas rabínicos también forman parte de este corpus jurídico legal, puesto que adaptaban la ley a un tiempo concreto, a un contexto determinado, y los veredictos, las respuestas emitidas, pronunciadas por estos rabinos, solían sentar un precedente legal a seguir o a consultar ante casos de similares características. Por supuesto, la normativa alágica expresada en códigos como el famoso Mishneh Torah de Maimónides permiten construir un marco general y a partir de ahí ir artesonando elementos mucho más concretos, más precisos. En el libro, los procedimientos judiciales en los que se litigan cuestiones matrimoniales por dote o por herencia no han sido desarrollados en su totalidad, porque es algo que me reservo para futuras publicaciones. Lo que he tratado es de privilegiar la exposición de ese marco normativo y su aplicación o su efecto en la práctica. Para ello recurrí, como ya ha anunciado la profesora Caselli, a diferentes casos de estudio que me sirvieron para ilustrar realidades concretas con sus problemáticas asociadas, que ponen en cuestión el cumplimiento de esa normativa. En algunos casos pude identificar estrategias emprendidas por las partes litigantes, por las partes afectadas, con la intención de resolver la causa, si es que finalmente se llegó a ese punto. Como también he dicho, los órganos de justicia del Reino de Castilla reconocieron las particularidades de los diferentes grupos sociorreligiosos y trataron de dar respuesta de manera adecuada a sus problemas. Y para ello no dudaron en recurrir a las autoridades competentes, en este caso a las judías, tanto a los dirigentes de las aljamas como a rabinos y a escribanos judíos, con el propósito de que les asesoraran y les aconsejaran en su modo de proceder, velando siempre por el cumplimiento de esa ley judía. Está claro que al tratarse de asuntos de índole civil relacionados con el matrimonio, con la familia, con el patrimonio, el principio por el que se debían regir los jueces públicos, los cristianos como los judíos, era el de la confesión religiosa, y este es un aspecto que se constata en la totalidad de los casos. Pero esta situación que expongo, que narro en el libro, la situación de los judíos, pues no fue un hecho aislado, no era excepcional en este sentido. Si observamos el panorama de la sociedad castellana en ese momento, averiguamos que este tipo de disputas también aconteció en matrimonios entre cristianos y entre mudéjares. Esto significa que las cuestiones analizadas se pueden estudiar de manera comparada entre o con otros grupos religiosos. En lo que respecta al colectivo cristiano, por ejemplo, un estudio publicado en 2014 por Roberto González Zalacaín ya puso de relieve la preponderancia de los pleitos por dote y arras y por herencia en una cronología paralela a los casos de estudio de esta investigación. De igual modo, trabajos recientes, como los realizados por Ana Echevarría, han llamado la atención acerca de la importancia que tuvieron estas mismas cuestiones en el seno de las comunidades mudéjares y cómo en determinados casos trascendieron los problemas no fuera de los límites de lo comunitario
pese al cuidado que pusieron las familias y las autoridades a fin de evitar que los problemas propios, internos, salieran a la luz, que trascendieran, que fueran difundidos y finalmente llegaran a parar a manos de los jueces cristianos, ¿no? De jueces de otra religión. Marina, vamos a cortar acá porque se está por terminar el tiempo y Perfecto, volvemos a entrar con el mismo link, ¿ok? perfecto. Nos vemos en un minuto. Vale. Continuamos con la segunda y última parte de esta presentación del libro de Marina Girona Berenguer. Estaba en uso de la palabra Marina, adelante. Con todo esto que he explicado, que he comentado, me aventuro a decir que el libro posee un carácter interdisciplinar, no solo por aunar fuentes de diferente naturaleza o escrita en distintas lenguas, sino porque se presta a hacer ese examen social mucho más amplio, más allá de la propia comunidad judía. Los resultados alcanzados son consecuencia de la aplicación de un enfoque en clave interna, como diría Javier Castaño, que fue mi director de tesis, un enfoque que reconoce las dinámicas propias del colectivo judío en este periodo bajo medieval, en el contexto de la Castilla bajo medieval, y a partir de ahí, de conocer lo interno, lo concreto, esta información ha sido o la contrasté, ¿no?, con el marco general que regulaba la vida de ese grupo en la Castilla bajo medieval. También resultó determinante establecer las identidades de individuos y personas, individuos y familias, disculpen, tanto la judía como la conversa. Fue importante identificar quiénes eran, ¿no?, para poder seguirles la pista y desvelar o explicar de manera más factible, más completa, sus historias. Por último, quisiera destacar que en la investigación se evidencia, como ya ha apuntado la profesora Caselli, esa agencia y capacidad de las mujeres judías, en especial de las viudas, para hacer uso de los medios y recursos a su alcance, con el propósito de luchar, de defender sus derechos. Este aspecto, puesto en relación, ¿no?, con el panorama general, ayuda a precisar el perfil socioeconómico de las familias involucradas, de las familias protagonistas en la casuística, las cuales debieron de ostentar una posición lo suficientemente holgada o destacada para incoar pleitos, contratar procuradores, abonar los gastos de las copias y traducciones de los documentos de la familia y un largo etcétera. Todo esto precisaba dinero y en ocasiones también poder. Y resulta lógico concluir que solo quien poseía algo, quien tenía un patrimonio, podía temer su pérdida. De ahí que se lanzara, ¿no?, sin dudarlo, a luchar por él ante los tribunales. Finalizo ya esta intervención agradeciendo la atención y espero que la publicación resulte de su interés. Asimismo, quedo a su disposición para atender cualquier pregunta o comentario que pueda surgir. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Seguramente va a haber un montón de preguntas. Yo ya tengo varias anotadas, eh, pero le voy a dar el uso de la palabra, en primer lugar, a nuestro público. Antes que se comenzara a grabar, le estaba explicando a Marina y a Elisa que a raíz de que en Buenos Aires son ahora más de son las 3 de la tarde y la gente está trabajando, probablemente no se hayan podido unir en forma sincrónica, pero esto se va a subir a nuestro canal de YouTube, donde hay más de 200 y pico de videos, muchos de los cuales tienen pero muchísimas reproducciones, y va a estar disponible para todos los que no tuvieron el gusto de poder escucharlas a ustedes. Así que ahí veo que está levantada la mano de Salvador. Salvador, presentate ante nuestro público y hace tu comentario o tu pregunta. Buenas tardes, noches desde Alicante. Un saludo a todos y a todas.
Gracias, profesora Viviana, por invitarme a estas charlas, que tanto se aprende y que tanto me gusta asistir. Cuando no asisto es porque la vida es muy dinámica y no siempre se puede asistir. En fin, pero ya les echaba de menos, ¿eh? Les echaba de menos, sí, sí, sí. Bien, felicitar a las doctoras Elisa y Mariana. Marina, perdón, perdón, además tengo una cuñada que se llama Marina. Bueno, pues el libro me ha dado mucho interés. De hecho, ya lo tengo localizado en la Universidad de Granada, vale 18 euros en papel y en ebook 7,20. Yo lo siento, pero el papel me gusta más, el ebook es más barato, así que lo compraré en papel. Y este verano, porque claro, ahora ando un poquito liado este verano, cuando en tiempo de vacaciones, pues será mi lectura ahí al ladito. Bueno, aquí estoy en la playa, pero me voy a otra playa que más tranquila y entonces allí lo leeré. La temática además me gusta muchísimo porque yo soy un fan de, el derecho de familia. Y como la profesora Marina sabrá, aquí tenemos diferentes derechos de familia por los fueros. Y yo soy aragonés y aunque vivo en Alicante, no permito que, por un tiempo, no permito que mi fuero aragonés deje de persistir, aunque me sirve de poco. Pero bueno, yo sigo manteniendo mi fuero aragonés de Huesca y bueno, pues me gusta mucho. Entonces aquí también me he descargado el índice. He hecho los deberes poquito a poquito. Bueno, por cierto, no me he presentado. Oh, lo siento, ¿eh? Bueno, soy Salvador Latorres, soy licenciado en Derecho, máster en Derecho de las Administraciones Públicas y doctorando de la Universidad de Alicante en el área de Historia del Derecho. Disculpen que no me haya presentado, pero yo me lanzo al ruedo y pongo a hablar, lo siento. Soy muy espontáneo, ¿qué le voy a hacer? Soy así. Entonces, aquí el régimen matrimonial y gestión de los bienes. Esto nos podría contar algo porque a mí esto sí me interesa. Bueno, y muchas gracias a todos. Adelante, Marina. ¿Puedo intervenir, Viviana? Vale. Salvador, muchísimas gracias por sus palabras y por la pregunta, por el interés respecto a esta investigación. La gestión de los bienes. Los regímenes matrimoniales son la clave cuando analizamos o abordamos problemas relacionados con el matrimonio, un matrimonio en vigor, vigente, y también cuando tratamos con aquellos casos en los que más bien las viudas reclaman una parte de la herencia o la restitución, la devolución de la dote. Los judíos de Castilla en este periodo bajo medieval podían acogerse a los dos regímenes que conocemos y se mantienen hoy y que por supuesto también se aplicaban en el derecho castellano, que es con el que yo estoy familiarizada, con las partidas. Ellos hacen acopio también de lo que es esa normativa del reino general y por supuesto siempre la dispuesta en los textos legales bíblicos y alágicos. Dependiendo de cuál fuera el régimen por el que optaba un matrimonio, pues así se procedía a la hora de la devolución. En el libro estudio casos de matrimonios que se rigieron por un régimen, valga la redundancia, de bienes comunes. Todo bien durante el matrimonio, adquieren propiedades en conjunto, bienes y propiedades inmuebles, pero el problema ocurre cuando se produce esa disolución, que por lo general en los casos conocidos o estudiados tiene lugar tras el fallecimiento del marido. Como digo, matrimonio en régimen de bienes comunes. La familia del marido, del difunto, se opone radicalmente a esa transmisión natural del patrimonio. Ni siquiera, y ese es el derecho absoluto legítimo de la viuda, a recuperar la dote
y parte o toda la totalidad de las arras. Ni siquiera eso se llega a cumplir en algunos casos. Es por eso que estos casos pues trascienden, que hoy día se conservan en los archivos, porque pues obligan a las viudas a pleitear para recuperar pues la parte, una parte, la mitad de esos bienes o al menos la dote. Parece que la mayoría, ¿no? O al menos en la zona norte de Castilla, el régimen que prevaleció fue el privativo, el de bienes propios. De hecho, en las ordenanzas que yo estudio y que están comentadas en el libro, sí se establece cómo se debe restituir la dote y la parte exacta de las arras a la viuda. En el caso de los viudos, pues lógicamente las cuestiones o los pormenores pues debieron de ser mucho menos significativos o problemáticos, ya que con excepción de un caso, y es relativo a Portugal, a Miranda do Douro fue estudiado por Javier Castaño, no conozco ningún caso en el que fuera el viudo, ¿no? El que pleitea contra la familia de su difunta mujer o contra los hijos. Solo un caso, y es relativo a Portugal. Automáticamente él, más en un régimen de bienes comunes, acapara, se queda con ese patrimonio en conjunto y y bueno, sobre todo destaca el papel que desempeñado por estas mujeres, que además va implícito un componente sentimental o emocional al tener que litigar contra los propios hijos e incluso a separarse a la fuerza de niños menores de edad. Por mencionar solamente un caso relativo a Medina del Campo, una viuda de nombre Sinja, tras el fallecimiento, además por pues, inesperado de su marido, de Mair Aben Farax, pierde parte de los bienes, ha de pleitear para recuperarlos, al menos recupera con integridad los bienes estipulados en la que va, en el contrato matrimonial. De la parte de un viñedo y otros terrenos, pues la verdad es que el pleito no es el proceso conservado, la ejecutoria no es explícita, entonces desconozco si finalmente también recupera esa parte, pero más allá de lo económico y de lo patrimonial, esta mujer se despide de su niño menor de edad, un niño de 4 o 5 años que se lo lleva el tío a vivir a una villa cercana a Medina del Campo, en un contexto jurisdiccional también diferente y estas son otras lecturas que se leen, se entreven, ¿no? A través de los procesos, que van más allá de lo económico. El motor es ese, pero luego hay otras cuestiones mucho más complicadas. Muchas Espero haber gracias, doctora respondido. Marina. Muchas gracias. No sé si hay otras preguntas, no veo todavía más manos levantadas, en cuyo caso te voy a hacer yo algunas preguntas. Eh, ¿Qué tipo de fuentes son las que utilizaste en tu trabajo? ¿Son fuentes, documentos, expedientes judiciales? ¿En qué idioma están escritos? ¿Ante qué tribunales se están planteando? ¿Eh? Usaste algunas palabras en hebreo, no sé si hablas hebreo, si estaban escritos en ladino. Bueno, preguntas. Sí, voy a empezar por lo último. ¿Hablo hebreo? Bueno, estudié, ese fue el requisito eh, el primer requisito o recomendación, la verdad, y muy acertada de mi director de tesis, que fue antes de comenzar la investigación. Apúntate a clases de hebreo que llevé a cabo, pues tanto en Madrid, aquí en España y en Israel, en Ulpanim, en cursos específicos de lengua hebrea. Y esto la verdad es que me dio el privilegio de poder conocer todos estos casos, ¿no? A través de su lengua, de su forma de expresar, de unos conceptos que lo ha apuntado la profesora Caselli, unos conceptos determinados que muchas veces son traducidos o explicados en romance, en el castellano medieval, y difieren. En algunos puntos hasta pueden diferir. Entonces yo me alegro mucho de haber dado ese paso y de poder consultar por mí misma la documentación hebrea medieval.
En cuanto a esas fuentes judías, como he comentado, las Ketubot me abrieron ese campo maravilloso para explorar lo que son las cantidades, es decir, desde un punto de vista de las contribuciones realizadas por las familias, averiguar también su potencial económico y a partir de ahí también el componente social. Y luego las condiciones, ¿no?, por las que se regían estos matrimonios, condiciones muy específicas que en algunos casos se comparten, pues como prohibir que el marido se ausente del domicilio familiar durante X tiempo o incluso la prohibición de la bigamia. Y esto presenta una lectura, otra lectura. ¿Es que acaso estaba permitida? Pues al menos en Zaragoza, en Aragón, en el siglo XIV, está el caso del rabino Hasai Crescas, que efectivamente contrae un matrimonio, ¿no? Una pareja, un matrimonio bígamo para poder concebir un nuevo vástago, ¿no? Su hijo había fallecido en las persecuciones de 1391, perdón. Entonces, que tuvo los documentos de últimas voluntades, aquí se puede rastrear, por ejemplo, muy bien la legislación del reino. Y remito de nuevo al caso de Aragón, lo que sería la legítima. La legítima aparece expresada en algunos testamentos a fin de excluir de la herencia, ¿no?, pues al primogénito o alguno de los herederos legítimos, ¿no? Y ceder el patrimonio, distribuirlo al parecer, al antojo de la persona que iba a disponer testamento. Y las ordenanzas. La última fuente judía a destacar son esas leyes. La verdad, comencé con esas leyes generales emitidas en Fez por ese grupo de judíos expulsados y a partir de ahí, sobre todo a través de la documentación de los responsas rabínicos, pude ir reuniendo datos sobre otras ordenanzas cuyo texto como tal no se conserva más que por estas referencias a las que aluden los rabinos. Tacanot de Soria, Molina de Aragón, de diferentes villas y ciudades. No son muchas, pero la verdad es que todas coinciden al menos en el tema y la verdad es que me ayudaron, ¿no?, a reconstruir ese marco jurídico. Y en cuanto a las fuentes vernáculas, las fuentes públicas escritas en castellano, pues he trabajado fundamentalmente con cartas ejecutorias que son resúmenes de un proceso judicial en el que se privilegia o destaca la sentencia provisional y la definitiva. Por lo tanto, hay muchos datos que quedan en un limbo, que se omiten, ¿no? Suerte que contamos con interrogatorios, con documentación complementaria que nos ayuda pues a completar ese caso. Y lo más particular es que aunque he puesto de relieve hace un momento ese déficit, gracias a estas mismas ejecutorias también se pueden acceder a esos pleitos ante los jueces judíos que de otra forma pues es muy complicado, son escasos, muy poquitos los pleitos en hebreo o en aljamiado que se han conservado y que litigaron pues los jueces judíos. Aquí para el caso vuelvo a aludir al caso de Medina del Campo y la verdad es que hay una razón, Medina del Campo está muy próxima, muy cercana a Valladolid y es por eso que los judíos de ahí pues no tenían problema en desplazarse a la Chancillería Real. Como digo, a través de ejecutorias he podido reconstruir las prácticas de los jueces judíos de esta aljama, la comparecencia de judíos, de judías, fases extrajudiciales llevadas a cabo por árbitros que necesariamente no eran expertos en la ley, podían ser, por ejemplo, médicos o personas con reputación en esa comunidad. Y bueno, diría que Entonces, podría seguir entonces, hablando. para aquellas comunidades que estaban cerca de Valladolid, llevaban sus pleitos ante las justicias reales. Efectivamente, y de hecho lo podían hacer en primera instancia cuando se trataba de cuestiones que afectaban a viudas y a huérfanos, la ley del reino les confería ese privilegio a que presentaran su
a que incoaran un pleito directamente ante los oidores de la Chancillería Real. Pero las partes ahí eligen en función de sus habilidades y de su potencial. Es decir, esto se conoce en la lengua anglosajona como el forum shopping, ese foro de conveniencia. Así tengo, así pues recurro a un juez o a otro en función de mis intereses. Por ejemplo, si en esta comunidad pues no empatizo, no mantengo relaciones directamente con los posibles jueces, pues directamente opto por otra vía. Podían acudir al juez mayor de las aljamas judías del reino, en este caso, en este periodo, en el último tercio del siglo XV, recayó en la persona de Abraham Seneor, que residía en Segovia. Para eso las partes tenían que desplazarse allí, a esa ciudad, para presentar pues, su demanda e incluso litigar el pleito. Podían optar por esa vía o directamente ante los jueces judíos, tanto locales como ante los de la Audiencia Real. Eso sí, en el momento en el que entran en juego dos religiones, aunque sea pleitos relacionados con el ámbito de la familia, con cuestiones matrimoniales o de herencia, si una de las partes es cristiana o musulmana, mudéjar, pues automáticamente la competencia la tienen los jueces públicos, la autoridad judicial pública, que son los cristianos. Pero además del forum shopping, había también law shopping. Podían elegir la ley, podían elegir que se aplicara la ley alágica o que los tribunales religiosos judíos aplicaran las partidas, por ejemplo. También. En este caso se respeta la ley alágica, el derecho judío. Entonces, Tanto pero ellos hay podían jueces. elegir, la verdad es que como partes pueden recurrir, pueden emplear, más bien los procuradores, emplear estrategias. Por ejemplo, recurrir a las propias partidas, a la ley castellana, en el caso de el marido no tiene derecho a aportar más de la 10ª parte de su patrimonio en arras. Eso no aparece expresado como tal en el derecho judío. Entonces ahí un procurador hace uso, ¿no? Para presentar, en este caso, para recuperar pues una serie de bienes y evitar la expropiación del patrimonio del marido, el embargo que le querían embargar, pues la práctica totalidad de sus bienes. Pero por lo general en las bases es el respeto al derecho judío y a las ordenanzas imperantes en la comunidad. ¿Y la comunidad, los jueces judíos aplican el derecho castellano o no? Solamente las normas Al alágicas. menos en los pleitos que yo he seguido y en las fases es el derecho, son las escrituras, o sea, el derecho judío, lógicamente, respaldado o justificado siempre con las escrituras. Es necesario que presentaran instrumentos escritos de todo lo que pretendían reclamar. ¿Quieres recuperar tu dote? Vale, pero ¿dónde figura el importe de esa dote? Y los bienes por ejemplo, respecto a una herencia, ¿dónde figuran los bienes del difunto? En un inventario. Es decir, era necesario. Y una vez reunían todo este material, pues juzgaban de acuerdo con la ley. Bueno, muchísimas gracias. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario o alguna pregunta. Si no, nos vamos despidiendo. Les agradezco nuevamente a Marina y a Elisa la presentación de este libro, que bueno, para mí me resultó bastante exótico para presentarlo acá, en este ámbito en el que pocas veces se ha hablado de estos temas. Me parece, estoy feliz de haber encontrado, de haber descubierto esta perlita en algún mensaje, en algún WhatsApp. Ah, ya me acuerdo, ¿sabes quién me lo hizo llegar, Marina? Que a lo mejor lo conoces. Renzo Honores de Perú. Renzo Honores, que es un investigador peruano, me lo mandó y ahí yo me puse en contacto con vos. Así Sí, que bueno, estoy muy contenta y bueno, les agradezco a ustedes dos, les agradezco a los presentes, les Contrario, agradezco. muchas gracias. Un muchas placer, gracias. un placer. Marina, te doy estos minutos para que saludes vos también. Muchísimas gracias a todos los asistentes, a la profesora Caselli, de nuevo, gracias por
tan excelsa presentación y por supuesto a ti, Viviana, por la amabilidad y por toda la gestión, ¿no?, que hay detrás de la celebración de este evento. Muchísimas gracias. Bueno, y acá en el chat hay un saludo de José Manuel Mesa Goebel de Canarias, que también agradece la presentación. Y bueno, esperamos que ustedes se sigan sumando a nuestras charlas, Marina y Elisa, que hacemos todos los jueves. La ¿Cómo semana no? que viene, la semana que viene tenemos una charla de una investigadora de Francia, Letitia Gerlain. La otra semana, una charla de Marina Gallego Sánchez Rojo Burín de Málaga. Así que vayan entrando en nuestro Facebook del INIDE, que ahí vamos subiendo las actividades. Así que, ¿Cómo bueno, no? gracias Hernán de Colombia, Al muchas contrario. gracias por estar, gracias Muchas Alejandro, gracias. gracias Delia. Hasta la semana que viene, Hasta luego, gracias. muchas gracias. Adiós, Muchas Chao. gracias, gracias. adiós. Gracias.